agradecimiento, mis amados hermanos, un agradecimiento a nuestro amigo, al superintendente, por esta invitación de estar aquí en casa. Nos sentimos como en casa. Él también nos ha acompañado. Hemos tenido el honor de contar con ellos en Huerto de Getsemaní. Ya estuvo por ahí el pasado mes de mayo. Y también hemos tenido el honor de tener a Paulina y a Isaías ya en casa. Y pues bueno, a Brian, que quisiéramos tenerlo también allá todos los domingos. Entonces, por eso decimos, nos sentimos como en casa. Amén. Y vamos antes de empezar, quiero dar un saludo a nuestra hermana Marta, también parte de esta iglesia, a Pere y a todos y cada uno de ustedes, agradecerles. Le decía yo a Obed el día de ayer: hermano, es que tú eres un gran predicador, ¿yo qué voy a hacer allá? Y me puso en camisa de 11 varas, pero estamos dispuestos para servirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que vayamos a la Escritura para leer nuestro texto. Para iniciar, vamos a la palabra del Señor. Damos gloria a Dios en esta mañana. Hemos sido llenos de júbilo, de gozo a través de la adoración y de la alabanza, pero siempre también es lo más importante escuchar el consejo de la palabra de nuestro Señor. Y quiero que leamos Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice la Escritura, preparemos nuestro corazón. Dice la Escritura, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Me puede ayudar por favor a leer nuevamente este texto? Dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos por favor. Padre, en esta mañana, Señor, te exaltamos, te adoramos. Hemos adorado tu bendito nombre, Señor, pero hoy queremos, Padre, escuchar tu bendita palabra. Tu bendita palabra que es viva, que es eficaz y que nos transforma, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Bendícenos en esta mañana, Señor, y unge tu palabra, Señor. Usa mi boca, Señor, para hablar al corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí. En el poderoso nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden por favor tomar su lugar. Y quiero, a manera de empezar a introducirnos, y antes de darle el tema de esta mañana, quiero empezar dándole a usted una historia que me parece importante y agradable para muchos de nosotros. Y esa historia empieza en el año de 1921 y data desde el año 1921 hasta la fecha. Y quiero hablar de una hermosa iglesia que se encuentra en esta bendita ciudad de Musquis. Y esa historia se va desde el año de 1921. Algunos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y estoy hablando de la iglesia Betel. Hace 103 años que se fundó la iglesia que está aquí, en este lugar, y Betel, reconocido como el primer templo de las asambleas de Dios, construido en México. El fundador, Cesario Burciaga, fundador y primer pastor, tengo como historia que él compró el terreno y construyó el primer templo. ¿Es correcto? Así lo tengo yo. Y a lo largo del tiempo, hermanos, pasaron por aquí pastores y aproximadamente 22 pastores antes que nuestro hermano Jacobo Falcón Sandoval, quien pastoreó esta iglesia, iniciando él aproximadamente en el año de 1981-82 hasta el año 2020. Él pastoreó por 32 años seguidos esta iglesia
conocerlo cuando yo iniciaba como líder de varones. No tuve contacto con él porque yo todavía andaba apenas, hermanos. Nosotros fuimos llamados al ministerio hace 4 años, pero cuando hacíamos algún evento, asistíamos a algún evento, podríamos ver a nuestro hermano Jacobo Falcón Sandoval. Pero nuestro hermano también realizó obras muy importantes en su ministerio, tales como la compra del terreno en la colonia Nogalera, donde se construyó la iglesia en Musquis. También tuvo entre sus actividades, construyó la casa pastoral, derribó el templo para hacer una nueva remodelación y realizó trabajos como misionero en la etnia Mascoga y la construcción de un templo en la etnia Mascoga. Instaló un papalote para extraer agua. Amén. Hizo demasiadas cosas. Y nuestro hermano Jacobo, quiero decirle, dejó un legado y una herencia en esta iglesia. Yo lo puedo sentir y lo puedo ver. 103 años de la iglesia. Y nuestro hermano dejó ese legado y esa herencia en esta iglesia, a lo cual le podemos llamar permanencia de la iglesia Betel. Y ahora pastorea esta iglesia nuestro amigo, hermano y pastor y superintendente de nuestro distrito, Obed Jacobo Falcón. Y esta historia, hermanos, de 103 años representa una larga y gran permanencia de la iglesia de Cristo. Es una permanencia actual en las asambleas de Dios. Pero quiero que empecemos a reconocer qué es lo que ha hecho que esta iglesia permanezca. Y el tema que tengo para disertar la palabra del Señor el día de hoy lo he titulado La permanencia de la iglesia. Por eso leímos Mateo 16, 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay algo importante que considerar hoy en día. Hoy en la actualidad es cuando más atacada está siendo la iglesia de Cristo. Existen estrategias diabólicas bien cimentadas y planeadas para destruir a la iglesia de Cristo. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Amén. Y sabemos que los que no estén bien firmes y bien puestos sus ojos en Cristo serán engañados. O más bien, ya están siendo engañados. Y muchos a veces hasta ni se dan cuenta. La iglesia de hoy en día, es triste decirlo, pero está dividida. En la iglesia hay contiendas, hay disensiones, hay pleitos, hay deseos de la carne dentro de los mismos grupos que nos decimos cristianos. Aleluya. Pero ¿y esto por qué es, mis amados hermanos? Porque hemos dejado de vista y menospreciado la preocupante estrategia del maligno para acabar poco a poco con la iglesia. Día a día uno de los miembros de la iglesia se va enfriando y se aparta de la iglesia. Por eso es necesario y con urgencia que la iglesia que queda firme, la iglesia Betel, la iglesia que está aquí en Musquis, la iglesia que queda firme en el pueblo de Dios, o sea el remanente, tome decisión y acción de lo que puede hacer para participar en la permanencia de la iglesia y regresar al fundamento que es Cristo y lograr que se mantenga la iglesia firme en Cristo. ¿Quién da gloria a Dios? La iglesia permanece porque tiene un fundamento. Jesús nos asegura que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mismo Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se refería a Él mismo, se refería a que Él es el fundamento para que la iglesia permanezca. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo menciona
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, no hay otro fundamento. Esta iglesia se ha permanecido porque ha creído en el único y verdadero fundamento. Por eso tiene esta historia. Amén. La iglesia debe de conocer los elementos para que la iglesia permanezca hasta la venida de Cristo y sea arrebatada, pero por lo pronto la iglesia debe de permanecer. Amén. Pero ¿cuáles son los elementos importantes para que permanezca la iglesia actual? Vamos a mencionar 5 elementos importantes para que permanezca la iglesia actual. Número 1, conocer la revelación de que Cristo es el fundamento. En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les había preguntado a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos los demás que estaban ahí en ese momento no sabían y no habían entendido quién era Jesús. A pesar de ver milagros, a pesar de ver prodigios, a pesar de ver señales, a pesar de ver sanidades, algunos decían que era Juan el Bautista, el hijo del hombre. Algunos decían que era Elías. Algunos más decían que Jeremías era el Hijo del Hombre. O también decían que algunos decían que uno de los profetas. Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro que esa fue una revelación del cielo, que esa fue una revelación sobrenatural. Jesús le respondió en el versículo 17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú y yo como iglesia debemos reconocer que el fundamento para que la iglesia permanezca es Cristo. Esa revelación que se le dio a Pedro, donde se iba a edificar la iglesia, el fundamento es Jesucristo. Hoy la iglesia, mis amados hermanos, es atacada por el diablo, por Satanás, pero muchos de nosotros a veces como iglesia nos atacamos entre nosotros, nos atacamos entre hermanos, entre familias, entre iglesias. ¿Cuántos de nosotros a veces publicamos un simple texto en el Facebook para tratar de evangelizar al evangelizado? Amén. Vamos a evangelizar al mundo, vamos a evangelizar a los perdidos, porque para nosotros ya fue revelado el fundamento que es Cristo. Y es el fundamento que es Cristo, nosotros lo reconocemos y que ya fue revelado ante nosotros, la iglesia va a permanecer. Denle gloria a Dios. Mi amado hermano, nunca olvide el fundamento. Llévelo hasta los últimos días de su existencia para que permanezca fiel a la iglesia. Tú y yo, cuando aceptamos a Jesús, reconocimos y fue puesto en nuestro corazón el fundamento que nos hará permanecer en la iglesia. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nunca se aleje de Cristo. Nunca se enfríe. Amén. Porque cuando alguien empieza a enfriarse, empieza el ataque. Se mete el diablo a nosotros. Se mete a querer destruirnos. Amén. Tenemos que tener bien reconocido que a nosotros nos fue revelado el fundamento que es Jesucristo. Punto número 2. Para que la iglesia permanezca tenemos que conocer el instrumento que el Padre usó para conocer el fundamento y ahora ser nosotros instrumento en la permanencia. Usted y yo tenemos un gran llamado como iglesia. Usted y yo somos
cuando un hermano empieza a dejar de venir? ¿Lo borran del WhatsApp? ¿Lo buscan? Aleluya. Cuando una persona deje de venir, recordemos el fundamento. Hablemos, vayamos, para que seamos instrumentos de permanencia en la iglesia. Amén. Mateo capítulo 16, versículo del 15 al 16, les dice el Señor, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús había preguntado: ¿quién dicen los hombres que es el Mesías o el Hijo del Hombre? Y después hace otra pregunta importante: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el único que respondió fue Simón. Simón Pedro fue el único que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Simón fue el instrumento escogido por Dios para dar la revelación de quién es el fundamento de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién de nosotros quiere ser como Pedro, ese instrumento de revelación, ese instrumento para la permanencia de la iglesia? Solo Pedro pudo contestar esa pregunta ante los discípulos. Esta respuesta podríamos considerarla como la gran confesión, ya que es algo revelado por el Padre. No es revelado por carne, no es revelado por sangre, sino fue revelada de manera espiritual a Simón. Dios escoge este instrumento porque fue el único que encontró crédulo en los milagros y prodigios, y Simón Pedro estaba firme. El resto de los discípulos, tal vez podemos encontrar en las escrituras, algunos no creían en lo que hacía el Señor Jesús. Por eso tal vez no pudieron responder. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Amén. Tú y yo debemos estar seguros que Cristo es nuestro fundamento. Debemos asegurarnos de seguir siendo instrumentos para dar a conocer el fundamento de la iglesia de Cristo. Hoy se está extinguiendo el instrumento para dar a conocer el fundamento de la iglesia. Faltan más evangelistas, faltan más predicadores, simplemente que se levanten más discípulos en las iglesias como instrumentos para dar a conocer la revelación del fundamento. Aleluya. Al estar aquí, hermanos, en esta casa, puedo ver personas serviciales, puedo ver personas que están queriendo ser discipuladas, que reconocen bien el fundamento que hay en ellos, en su corazón. Lo platicábamos mi esposa y yo. Esta iglesia, hermanos, para nosotros está haciendo llevarnos al fundamento. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tengamos una manera de hacer las cosas en la iglesia, pero estamos reconociendo que tenemos que ir al fundamento. Vino mi hijo y dice: papá, vamos a hacerle así, le vamos a hacer así. Porque estamos viendo que esta iglesia está cimentada en el fundamento. Hoy le dije a mi esposa: nosotros no tenemos esto que se necesita, el fundamento. Nosotros no tenemos esto que es la escuela dominical. Nosotros llegamos directo al culto y nos vamos y no nos vemos hasta el jueves. No. Yo no sabía que venía eso, a que Dios plantara el fundamento, a que hoy están haciendo iglesias modernas, pero estamos nosotros tratando, Dios usándonos como instrumentos a nosotros para poner el fundamento que es Cristo y la enseñanza para la iglesia. Hoy necesitamos más discípulos. Amén. Porque hoy se están extinguiendo los instrumentos. Muchos ya no quieren servir, muchos no quieren empezar desde abajo, quieren púlpito desde el principio. Pero necesitamos reconocer el fundamento como instrumentos de su gracia para su bendita obra, esperando, hermanos, que en
nuestra próxima visita podamos decir: de aquí salieron pastores, ministros, evangelistas, y se fueron llenos del poder del Señor a predicar a todo Mosquis y a llevar a Coahuila para Cristo. Necesitamos Pedros que sean instrumentos de gloria, alabado sea su nombre. Tenemos que ser instrumentos humildes de esos seres menospreciados, porque dice la Escritura que porque de ellos, de esos instrumentos humildes, se sirve el Señor. Amén. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí está el fundamento. Mas los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloria, glorifíquese en el Señor. Alabado sea el Señor. Yo le dije: Obed, como apenas estamos mi esposa y yo estudiando el segundo año del instituto, y me hace esa invitación, y yo primero voy con el Señor, le digo: Señor, ¿quién soy yo para ir a ese lugar? ¿Quién soy yo? Y se viene esta palabra, porque yo reconozco, hermanos, que yo soy de eso vil y menospreciado. Y usted debe saber, como instrumento escogido por Dios, va a ser rechazado, pero a causa de Cristo. No te importe lo que te rechacen, no te importe lo que te digan, porque de lo más vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los sabios del mundo. Amén. Yo soy eso, vil y menospreciado, y le doy gloria a Dios, porque aún siendo nada me tiene como instrumento para que la iglesia permanezca. Y uno a esa parte, a mi esposa, aleluya. Muchos nos conocen desde antes de ser llamados a ser pastores hace 4 años. Y decíamos, fuimos llamados en los Estados Unidos, y nosotros cuando nos llama el llamado y decíamos: pero es que ¿por qué yo, Señor? Pero es que ¿por qué yo? Si yo no amo las almas como las aman los pastores. Pero él decidió escogernos para servirle, para ser instrumentos de su gloria. Quiero decirle, usted también debe ser ese instrumento, y debe conocer el fundamento que es Cristo para que la iglesia permanezca. Dios escoge instrumentos
para que su iglesia permanezca. Punto número 3. Un elemento importante, hermanos, es mantener la creencia que Cristo es el fundamento. En Mateo capítulo 16, versículo 18, y le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le respondió a Pedro de la misma manera: así como tú dices que yo soy el Hijo del Hombre, así yo también te digo que tú eres Pedro. Y después Jesús le hace referencia de sí mismo y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús mismo hace la referencia de que Él es la roca. Jesús, mi amado hermano, es la roca inamovible, pero por eso existe un fundamento para la permanencia de la iglesia. Amén. Jesús es el fundamento. Muchos piensan equivocadamente que el fundamento es Pedro, pero usted y yo mantenemos la creencia de que Cristo es el fundamento y no hay otro fundamento por el cual se va a edificar la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 lo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué significa un fundamento? Fundamento significa base, significa el principio, significa el inicio de la iglesia, y mi amado hermano, nadie podrá cambiarlo. El fundamento que permanece en la iglesia se llama Jesucristo. Aquí ha permanecido Jesucristo, 103 años de iglesia. Amén, gloria al Señor. Cuando las personas ya no creen en este fundamento, mis amados hermanos, se alejan y se van de la doctrina de Cristo. Hoy usted, me imagino que también por acá de suceder, no sé, allá en Saltillo sucede que abren iglesias en donde dicen: aquí vamos a juntarnos, vamos a reunirnos los domingos, pero aquí no vamos a utilizar ninguna Biblia. ¿Usted cree que eso es una iglesia que vaya a permanecer? No tienen un fundamento. No abren la Sagrada Escritura. Y en Saltillo está así, mire, de ese tipo de iglesias. Pues si se puede llamar. Para mí, yo le digo a mi esposa, se llaman un club de Toby. Son puras reuniones sin fundamento. Y usted y yo tenemos el compromiso de mantener el fundamento para permanencia de la iglesia. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el elemento clave para mantener la permanencia de la iglesia. Es tarea nuestra de la iglesia, como instrumento escogido por Dios, mantener la creencia de que Cristo es el fundamento. Cuando nosotros hablamos a alguien de Cristo, o cuando nosotros hablamos o compartimos, cuando estábamos en el mundo, dejamos amigos, dejamos familia, pero cuando compartimos las buenas nuevas de salvación, estamos compartiendo el fundamento que hizo que nosotros cambiáramos. Porque muchos se han acercado a decir: es que yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué te hicieron ahí? Muchos en el mundo dicen: les lavan el cerebro. No, a nosotros nos fue revelado un fundamento para permanecer en la iglesia. Para vergüenza lo comento y lo digo, porque cuando estaba yo en el mundo, hermanos, consumía alcohol. Y en buenas cantidades, por así decirlo. Por eso lo digo para vergüenza. Y cuando yo llegué a Cristo en el año 2009, muchos familiares cercanos decían: no vas a durar, no vas a soportar, pronto te voy a volver a ver como antes, pronto te voy a volver a ver tirado, borracho. Y para la gloria del Señor, desde el año 2009 hasta la fecha,
aproximadamente 15 años sirviendo al Señor y 4 años pastoreando. El fundamento fue plantado y el fundamento ha sido compartido a varias personas que han creído en ese fundamento para que la iglesia se mantenga. Porque uno no dice, es que esto fue mágico. No, es que hay un fundamento para que la iglesia se mantenga. Usted hable de Cristo, sea ese instrumento para bendición de otras personas, y usted encárguese de que el fundamento se mantenga para que la iglesia permanezca. Hoy las iglesias cuentan con muchos seguidores de Cristo. Esta palabra es dura, pero cuenta con pocos discípulos, con instrumentos de su gloria. Hoy muchas veces platicamos mi esposa y es que ¿por qué la iglesia no crece? Y tenemos muy bien arraigado y el pensamiento es que si la iglesia no crece, yo le digo a ella, es que es culpa del pastor. Porque yo me echo la culpa, digo, es que yo soy el que tiene que salir con ellos, es que yo soy el que tiene que ir a evangelizar, es que yo soy. Pero no es solamente tarea de los pastores llevar gente a la iglesia. Usted se debe de encargar de que el fundamento se mantenga, pero tiene que ir a predicarle a toda esta ciudad. Pongámonos el objetivo de que todo Mosquis esté los domingos aquí en la iglesia. Los pastores no podemos solos. Aparte, el llamado no solamente es de los pastores. Todos fuimos escogidos y elegidos por el Señor para instrumentos de su gloria. No seamos solamente simpatizantes, seamos verdaderos discípulos. ¿Quién da gloria al Señor? Punto número 4. Es necesario para que la iglesia permanezca conocer el poder del fundamento. Y dice en Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús asegura que ni el infierno ni el Hades nada prevalecerá contra la edificación de la iglesia. Amén. Lo que prevaleció fue que Cristo venció el pecado, la muerte y al diablo por la eternidad. Si nosotros creemos y estamos convencidos que Cristo tiene todo poder, nada destruirá su iglesia cimentada sobre la roca. Tenemos que conocer el poder. Amén. Porque venimos a la iglesia y adoramos y cantamos y escuchamos palabra, pero en la primera instancia o la primera dificultad de la semana nos olvidamos del gran poder de Dios. Nos olvidamos del poder del fundamento. Aleluya. Tenemos que estar fuertes en el poder del fundamento. Porque ese es el que mantiene la iglesia firme, fuerte, en la fe. Podemos recordar la historia del profeta Elías, que después de haber tenido la gloria del Señor, cuando Dios le demuestra su poder al hacer descender fuego del cielo y demostrarle entre 400 y 450 profetas de Baal, demostrar quién era el Dios verdadero. Y luego, después de que el profeta Elías vio el poder del Señor, viene una amenaza sobre su vida, viene una mujer a amenazarlo. ¿Y dónde estaba el fundamento de Elías? Elías tomó la decisión de deprimirse, porque era una decisión que él pudo conocer el poder del fundamento, él pudo conocer el poder del Todopoderoso, y una simple amenaza lo hace entrar en un celo, en un temor. Y usted recuerda la historia, ¿qué fue lo que pasó con él? Nosotros no debemos olvidar el poder de ese fundamento, porque el mismo Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya, aleluya. Porque Dios es poderoso. Nunca olvidemos el poder de Dios para la permanencia de la iglesia. Amén. Éxodo capítulo 17, versículo 6.
Dice la palabra: he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. ¿Qué vemos ahí? Poder del Señor. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, dice la palabra. Tú y yo no debemos olvidar el poder del fundamento para que la iglesia permanezca. Podemos ver y conocer todas las señales y prodigios y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, y ese es el poder del fundamento. Hay tantos testimonios, ayer hablábamos de testimonios, hay tantos testimonios que nosotros podríamos dar para edificación de la iglesia, pero la iglesia, los que no conocen a Jesús tienen que conocer el poder del fundamento. Poco tiempo después de que mi esposa y yo llegamos a Cristo, tenemos la bendición de que nos convertimos juntos, tuvimos la bendición de que nos bautizamos juntos, tuvimos la bendición de servir juntos. ¿Y usted cree que el diablo no ha querido venir a destruirnos? ¿Y sabe por qué hemos prevalecido? Por el fundamento. Y poco tiempo después de haber iniciado en Cristo, yo pasé una situación fuerte y grave en el año 2012, una balacera, y yo pude ver el poder del fundamento. Que yo pude ver cómo disparando de frente 3 personas, yo no me explicaba cómo es posible que 3 personas no te puedan dar de frente. Porque empecé a conocer el poder del fundamento. Y ahí le dije al Señor: híjole, Señor, me volviste a dar vida. Yo, hermanos, nací nuevamente en octubre del 2012. Porque 3 personas de frente disparándote de frente para quitarte una camioneta, un vehículo. Y yo después decía al Señor: es que no lo puedo creer. No me veo. Yo los tenía a la distancia, yo creo que de la pared aquella, disparando, y decía yo: eres tú. Eres tú. Nada podrá destruir la permanencia de la iglesia, hermano, si tú compartes los milagros, maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Nada podrá destruir la permanencia de esta iglesia. Hoy Dios levantará más instrumentos de su poder, porque Cristo sustenta a su iglesia. Denle la gloria al Padre, hermano. Usted y yo debemos de saber que pase lo que pase, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás en el desierto, no dejes de creer, no olvides el poder de Cristo. Si estás en la dificultad, no dejes de creer que necesitas al Todopoderoso. Porque recuerda, no es con espada, es con su poder que vas a permanecer en la iglesia. Aleluya. No dejes que la iglesia sea dañada por el maligno. Tenemos una gran responsabilidad de mantener el fundamento y cree en el poder del fundamento. Aleluya. Y punto número 5, la autoridad que nos otorga como iglesia el fundamento. En Mateo capítulo 16, versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús dijo una palabra: a ti te daré. ¿Pero eso solamente fue para Pedro? ¿O es para la iglesia? ¿O qué como iglesia no nos dio la autoridad de orar y de echar fuera demonios? No nos dio la autoridad para sanar en su nombre, de poner la mano sobre los enfermos y sanar. Porque el fundamento nos da autoridad. Las llaves del reino no es un simple llavero.
Son símbolos de autoridad que requiere la iglesia para permanecer. La palabra de Dios nos fue otorgada para que a través de la palabra las personas sean transformadas. Nos dejó el poder de la oración, porque en el nombre de Jesucristo actúa todo poder. Nos dio su bendita sangre para que en la sangre de Cristo sea transformada, perdonada y justificada la iglesia. El poder que nos otorga el fundamento dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Significa que poseerás autoridad en el nombre de Jesús, autoridad espiritual, y serás respaldado por el fundamento que es Cristo. Nadie te va a otorgar tal autoridad, solo el fundamento, para que la iglesia permanezca. Jesús aseguró: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque la permanencia de la iglesia, Cristo la asegura. La permanencia de la iglesia la edifica el fundamento. Y la permanencia de la iglesia hoy en día nos corresponde a nosotros trabajar por ella. 5 elementos. Primero, conocer la revelación de que Cristo es el fundamento. Segundo, conocer el instrumento que el Padre usó para conocer el fundamento y ahora ser nosotros instrumentos en la permanencia de la iglesia. Tercero, mantener la creencia de que Cristo es el fundamento. Cuarto, conocer el poder del fundamento. Y 5, conocer la autoridad que nos otorga como iglesia el fundamento. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atacados por Satanás para no permanecer? Yo creo que todos. ¿Y por qué has permanecido? Porque tienes al fundamento. Satanás va contra la iglesia, mis amados hermanos. Y tú y yo, aquí, no debemos permitir divisiones. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás va contra la iglesia. Y no debemos permitir divisiones. Pero no nomás va contra la iglesia. Satanás va contra los matrimonios para destruir y dividir. Los esposos y las esposas necesitan el fundamento para no ser destruidos. Pero Satanás va también contra la familia para dividirla. La familia necesita el fundamento para no ser destruidos. ¿Amén? Antes de adorar al Señor, yo quisiera pedirles algo a mis hermanos Obed y su familia, que pasaran aquí al frente. Pasar Obed, Bere, sus hijos, para hacer una oración por ellos. Hermanos, nosotros como iglesia somos llamados a permanecer en el fundamento. ¿Amén? Y yo quiero que ustedes sepan, mis amados hermanos, mi amada familia, que tengamos muy claro que todos necesitamos el fundamento de nuestra vida. Por ser instrumentos de Dios, seremos atacados.
vendrán personas, muchas veces vendrán pensamientos, muchas veces vendrán situaciones, pero recordemos lo que dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestro adversario es el diablo, es el enemigo. Recordemos aquellas palabras que Jesús dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Hay que permanecer hasta el fin. La palabra perseverar significa permanencia. Y yo quisiera que los cuatro se tomaran de la mano, porque es así como en personas tomadas de la mano no entra el enemigo. Y si están agarrados fuerte, mucho menos va a entrar. Van a permanecer como familia. Lo siguiente que quisiera hacer es pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Y que se pusieran detrás del pastor y de la familia pastoral, servidores, iglesia, y que se pusieran detrás también de ellos. Hay espacio. Y pónganse detrás de ellos, mis amados hermanos. Y no despreciemos lo que el maligno a veces quiere hacer. Quiere destruir la iglesia. ¿Alguien más que quiera pasar y ponerse detrás de la familia pastoral? Y como iglesia, hermanos, debemos estar siempre bien unidos. Son una linda familia, es una linda iglesia. Y dice la Escritura que ni el Hades prevalecerá contra ella. Si puedes, y los que se pusieron de la parte de atrás, mientras mi esposa ora por ellos, por la familia pastoral, los que se pusieron detrás, si también pueden tomarse de las manos y levantar las manos para orar. Nosotros como iglesia somos llamados a permanecer en el fundamento. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin será salvo. Esa es una palabra para la iglesia. Esa es una palabra para los esposos. Esa es una palabra para las familias. Porque el que persevere hasta el fin habla de permanencia. Y la permanencia va contra la división. Es necesario hoy más que nunca que la iglesia permanezca, porque vienen cosas más desafiantes para la iglesia. Pero lo esencial para permanecer, mis amados hermanos, es que tú reconozcas el fundamento que es Jesucristo en tu corazón. Recordemos que el que viene a atacar familias pastorales es el diablo. Pero la iglesia va a permanecer, porque nada, si están plantados en la roca que es Jesucristo, nada va a permitir destrucción sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia. Vamos a adorar al Señor y levante sus manos y adoremos a Dios, oremos al Padre.